Hola, bienvenidos a este tutorial de la experiencia educativa Diseño de estructuras tradicionales y materiales alternativos. En esta ocasión, resolveremos el primer ejercicio de bajada de cargas del tema 4. Antes de empezar, es necesario que tengas tus apuntes del curso y una calculadora, ya que, aunque el problema viene resuelto, es prudente que compruebes tus resultados. ¿Estás listo? Vamos. ¿Qué es una bajada de cargas? Una bajada de cargas es el análisis y determinación de la carga total de una estructura para poder calcular su cimentación. La carga total en una estructura es la suma de las cargas muertas o de todos los elementos constructivos que la componen, más las cargas vivas de uso y las cargas accidentales que puedan actuar sobre ella. En este primer ejercicio haremos paso a paso el cálculo de las áreas tributarias, de las cargas muertas haciendo uso de los pesos volumétricos ya estudiados, de las cargas vivas tomadas de los reglamentos de construcción y de las cargas accidentales tomadas como un factor de seguridad por sismo y viento. Para resolver este ejercicio, nos plantearemos una estructura sencilla, consistente en un espacio rectangular de 4 por 5,50 metros de 2 niveles. Esta imagen aparecerá a lo largo del video para ilustrarnos diferentes etapas del procedimiento. Las consideraciones que tomaremos para este problema serán muros de tabique de barro rojo recocido, cadenas de concreto armado de desplante y cerramiento, losas macizas de concreto de 10 y 12 centímetros de espesor, aplanados de yeso en muros interiores de 2 centímetros y de mortero cemento arena de 5 centímetros en exteriores. Consideraremos piso de granito en planta alta. La cimentación que propondremos será de tipo central o medianera y la fatiga del terreno será de 3.500 kilogramos por metro cuadrado para este caso. Los pesos volumétricos que se manejarán serán el del concreto reforzado, el del tabique de barro rojo, los morteros, el de la piedra brasa y el del piso de granito o terrazo. Las cargas vivas serán de 300 kilogramos metro cuadrado para entrepiso y de 150 kilogramos metro cuadrado para azotea. Todos estos datos los encontrarán en los apuntes del curso, en el problema 1 del capítulo DETMA 04, bajada de cargas con elementos simples, en la hoja 1 y 2. Considerando que el sistema estructural es el de muros de carga, el primer paso, como ya sabemos, será hacer la división de nuestra estructura en áreas tributarias, utilizando el método de relación de claros. Esto es, dividiendo el claro mayor entre el claro menor del espacio, el cual queda de la siguiente forma. El resultado de esto será la división de 5,50 metros, que es el claro mayor, entre 4 metros, que es el lado menor, dándonos un resultado de 1.375. Será un caso 2, relación menor o igual a 1.5, y las figuras que se forman son un triángulo y un trapecio. Debemos recordar lo siguiente. La base menor del trapecio es el resultado de restar el lado mayor al lado menor, o sea, 1,50 metros. Y la altura será la mitad de la longitud del lado menor del tablero. Esto es 2 metros. Recordemos la fórmula del trapecio. Base mayor más base menor entre 2 por altura. Sustituimos los datos en esta fórmula y obtenemos el resultado de 7 metros cuadrados.
Hagamos lo mismo para el triángulo. La forma del triángulo es base por altura sobre 2. Sustituimos los datos y obtenemos el resultado de 4 metros cuadrados. Listo. Hemos terminado de dividir nuestro espacio rectangular y ya sabemos cuánto tenemos en cada una de nuestras áreas tributarias. Recuerda que la suma de todas estas debe de dar el mismo resultado de multiplicar 550 por 4 metros. Esto es 22 metros cuadrados. El siguiente paso es agrupar, en lo posible, elementos estructurales similares, para no hacer muchas operaciones. Para efecto de los muros, podemos sumar las alturas totales de ellos, incluidos cadenas y enrases, y luego restar la altura de las cadenas. En este caso, tendremos una altura total del elemento muro igual a 6 metros. Los aplanados de yeso de planta alta y planta baja también podemos agruparlos, dándonos una altura total de 640 metros. ¿Por qué? Porque los aplanados de yeso cubren a los muros de tabique y a las cadenas de concreto por el interior. Para los aplanados de mortero, la altura total es la suma de todos los elementos estructurales juntos, incluidos los espesores de las losas y la cadena de desplante, ya que por razones constructivas, el nivel interior de una casa siempre debe ser más alto que el nivel exterior, para prevenir que el agua de lluvia entre en la construcción. Esta altura total será de 6.82 metros. Con respecto a las cadenas, si se fijan en la imagen, veremos que tenemos 3 cadenas, una de desplante y 2 de cerramiento, cada una con una longitud de 4 metros. Por lo tanto, en total tendremos 12 metros de cadenas. Volvamos a ver la imagen con la planta y el corte. Recuerden que deben de tener todos los datos listos hasta este punto. Si no es así o se tienen dudas de alguno de ellos, es necesario buscarlos o completarlos. El procedimiento no es difícil, pero sí es demasiado largo y podemos tener retrasos o errores si no contamos con todos los datos. Empecemos. La lista de los elementos que conforman las cargas muertas o pesos propios de la estructura se muestran en orden de importancia: losas, muros, cadenas, aplanados y pisos. Es necesario también ordenar los datos para que sea fácil y lógico su cálculo. Recuerda que debes hacer todas las operaciones para que verifiques los resultados. En este caso, tenemos considerada la losa de entrepiso de 0.12 metros, que es igual a 12 centímetros, por 4 metros cuadrados del análisis de las áreas tributarias anterior, por 2.400, que es el peso volumétrico del concreto. Mismo planteamiento para la losa de azotea, solo que el espesor cambia a 10 centímetros. El muro de tabique sería 0.15 metros por 6 metros de altura por 4 metros de largo. Esta es la longitud total del muro por su peso volumétrico de 1.800 kilogramos metro cúbico. Las cadenas son de 15 por 20 centímetros por 12 metros porque estamos considerando las 3 cadenas por el peso volumétrico del concreto armado. El aplanado interior son 2 centímetros por 6,40 de alto y 4 metros de largo. El aplanado exterior son 5 centímetros por 6,82 metros de altura por 4 metros de largo por el peso volumétrico de 1.500 kilogramos metro cúbico. El piso de granito toma el área tributaria de 4 metros cuadrados
y lo multiplica por 45 kilogramos metro cuadrado. Haciendo todas las operaciones, obtenemos un peso total muerto de 12.450 kilos. Una vez determinada la carga muerta, calculamos la carga viva. Esta se obtiene de multiplicar el área tributaria, que en este caso es de 4 metros cuadrados en cada una de las dos losas, por su respectiva carga de uso de 300 y 150 kilogramos metro cuadrado, lo que nos da un resultado total de 1.800 kilos. La carga accidental se calcula sumando la carga muerta más la carga viva, y a este resultado se le aplica el factor del 10%, lo que nos da el resultado de 1.425 kilogramos. Finalmente, la carga total, o WT, es la suma de la carga muerta más la carga viva más la carga accidental, dando un resultado de 15.675 kilos. Para calcular la cimentación debemos saber qué tipo de cimiento vamos a emplear. Existen dos tipos de cimiento, central y colindante. El cimiento central se refiere a aquel cimiento que tiene dos taludes y que podemos construir tomando en cuenta un eje de simetría. El cimiento colindante solo tiene un talud, debido a que en ocasiones tenemos un límite o paramento que no nos deja construirlo más allá. Bien, empezaremos a calcular el cimiento de piedra. Este tiene, como ya lo hemos visto, una forma de prisma trapezoidal. Por lo tanto, las partes que lo componen son la base del cimiento, base menor o corona y la altura. Sobre este elemento se soportará la carga total. Las fórmulas son muy sencillas de utilizar. Para obtener el área total de nuestro cimiento, deberemos dividir la carga total entre la fatiga o resistencia del terreno. Para obtener el ancho o base del cimiento, es necesario dividir el área calculada entre el claro analizado o longitud total del muro. ¿Por qué? Porque el cimiento está construido a todo lo largo del muro. Para determinar la altura, deberemos utilizar la base calculada en el paso anterior, restarle las dimensiones de la corona y a este resultado obtenido debemos dividirlo entre 2 veces la tangente de 30 grados, que es el número de taludes que tiene el cimiento. En esta imagen podemos apreciar la sección de un cimiento colindante. Nótese que tiene un talud o lado inclinado, así que sigue siendo un trapecio. Por lo tanto, las partes que lo componen son la base del cimiento, base menor o corona y la altura, y también estará diseñado para soportar la carga total. Las fórmulas son idénticas a las del cimiento central, variando únicamente en la de la altura. Para obtener el área total de nuestro cimiento, deberemos dividir la carga total entre la fatiga o resistencia del cimiento. Para obtener el ancho o base del cimiento, es necesario dividir el área calculada entre el claro analizado o longitud total del muro. Para determinar la altura, deberemos utilizar la base calculada en el paso anterior, restarle la corona y al resultado obtenido, dividirlo entre la tangente de 30 grados. Aquí es donde está la diferencia. Solo tiene un talud. Regresando a nuestro problema, se está considerando una cimentación de tipo central, así que utilizaremos las fórmulas pertinentes para este caso. Primero, calcularemos el área del cimiento dividiendo la carga total
de 15.675 kilos entre los 3.500 kilogramos metro cuadrado de la resistencia del terreno, dando 4.47 metros cuadrados. Como segundo paso, dividiremos esta área de 4.47 metros cuadrados entre la longitud del muro, que es de 4 metros, obteniendo un ancho o base de 1.12 metros. Finalmente, calcularemos la altura de nuestro cimiento, restando la base de 1.12 metros menos 0.30 metros de la corona, y este resultado lo dividiremos entre 1.1547, que es el valor de 2 veces la tangente de 30 grados. El resultado es 0.71 metros de altura. No se les olvide ir haciendo las cuentas. Solo con la práctica lograrán entender y agilizar el procedimiento. Hasta aquí ya tenemos las dimensiones de nuestra cimentación, pero ahora debemos calcular su peso, puesto que este cimiento no estaba considerado hasta este momento. Si recordamos la definición de estructura, esta nos dice que es un conjunto de diferentes elementos convenientemente dispuestos para que las funciones particulares de cada uno se integren en una más general, en este caso, para brindar la estabilidad de la estructura. Por lo tanto, es necesario calcular el peso que la cimentación transmite al suelo. Un cimiento geométricamente es un prisma trapezoidal. Por lo tanto, multiplicaremos su área transversal por su longitud de 4 metros y por el peso volumétrico del material que lo compone. En este caso, piedra brasa, 1.800 kilogramos metro cúbico. Adicionalmente, deberemos sumarle el 10% de carga accidental. El resultado es de 3.992.47. Ahora, calculemos el peso o carga última de la estructura. ¿Qué es el peso último de la estructura? El peso último de la estructura es la suma de la carga o peso total más el peso del cimiento. En este caso, el resultado es de 19.667.47 kilos. Con este peso último se rediseñará el cimiento, ya que hasta este momento el cimiento no soporta su propio peso. Por tanto, tendremos que volver a emplear las fórmulas del cimiento para corregir este faltante. Primero, calcularemos el área del cimiento dividiendo la carga última de 19.667.47 kilos entre los 3.500 kilogramos metro cuadrado de la resistencia del terreno, dando 5.62 metros cuadrados. Como segundo paso, dividiremos esta área de 5.62 metros cuadrados entre la longitud del muro, que es de 4 metros, obteniendo un ancho o base de 1.41 metros. Finalmente, calcularemos la altura de nuestro cimiento, restando la base de 1.41 metros menos 0.30 metros de la corona. Y este resultado lo dividiremos entre 1.1547, que es el valor de 2 veces la tangente de 30. El resultado es 0.96 metros de altura. No se les olvide ir haciendo las cuentas. Es muy necesario que adquieran práctica. Finalmente, con todos los datos del cimiento, lo dibujamos en un croquis, señalando sus medidas principales para su construcción en obra. Agradezco el tiempo dedicado a este tutorial.
Sé que no es muy fácil de comprender todo de un solo vistazo, pero también estoy convencido de que con práctica y paciencia se logran entender las cosas. Es necesario repasar este ejercicio paso a paso, despacio y sin prisa. Recuerden hacer las operaciones apoyados por sus apuntes. Cualquier comentario o duda estoy para servirles a través del foro de la plataforma institucional de la Universidad Veracruzana, Eminus, o en el WhatsApp del grupo. No se les olvide darle like al video y suscribirse a mi página de YouTube para tener más acceso a otros videos. Muchas gracias y espero verlos pronto.